Después de la muerte de Leónidas, Grecia no quedó en paz. Quedó al borde del colapso. Mientras los 300 espartanos se convertían en leyenda, el imperio persa avanzaba como una tormenta imposible de detener. Y al frente de esa amenaza estaba Jerjes, el llamado Dios Rey. Un hombre consumido por el orgullo, la guerra y el deseo de aplastar a toda Grecia. Pero esta historia no empezó con Leónidas. Años antes, Darío, rey de Persia, había intentado conquistar territorio griego. En esa campaña se encontró con un enemigo inesperado, Temístocles, un guerrero ateniense que logró herir de muerte sus ambiciones. En vez de acabar con el hijo de Darío, le perdonó la vida, sin saber que aquel joven sobreviviente se convertiría en Jerjes, el hombre que más tarde juraría vengarse de toda Grecia. Y esa venganza tomó forma con la ayuda de Artemisia, una comandante despiadada, brillante en combate y tan peligrosa como cualquier ejército entero. Ella no solo era una aliada de Jerjes, era una fuerza de guerra por sí sola. Del otro lado estaba Temístocles, intentando algo casi imposible: unir a las ciudades griegas para resistir. El problema era el de siempre. Grecia estaba dividida. Cada pueblo defendía su orgullo, sus intereses y su propia forma de luchar. Incluso los espartanos se negaron a apoyarlo en el momento que más lo necesitaba. Aún así, la guerra siguió. Las batallas en el mar fueron brutales. Artemisia llevó a los persas a una serie de enfrentamientos salvajes, destrozando naves griegas y sembrando el caos. Temístocles apenas logró sobrevivir, viendo cómo su gente caía una y otra vez frente a un enemigo mejor preparado y mucho más numeroso. Parecía el fin. Pero cuando todo apuntaba a una derrota definitiva, apareció una esperanza inesperada. La reina espartana llegó con una flota dispuesta a entrar en combate. Su presencia cambió el curso del enfrentamiento y permitió a los griegos responder con fuerza. Artemisia terminó cayendo, y la victoria, aunque costosa, quedó del lado griego. Sin embargo, aquello no cerró la historia, porque la verdadera pregunta seguía en el aire. Después de todo eso, ¿qué pasó con Jerjes? Tras la desastrosa derrota persa en Salamina, Jerjes tuvo que enfrentar algo que nunca imaginó. Grecia no se rendiría. Lo que él pensó que sería una conquista rápida, se convirtió en un desastre militar y político. Su inmenso poder no fue suficiente para romper la resistencia griega. Humillado por la pérdida de gran parte de su flota, Jerjes tomó una decisión crucial: abandonar personalmente la campaña y regresar a Persia. No se fue porque quisiera aceptar la derrota con dignidad, sino porque entendió que continuar al frente ya no le daba ventaja. Antes de partir, dejó a Mardonio encargado del ejército persa en Grecia, con la esperanza de que todavía pudiera conseguir la victoria por tierra. Pero el destino ya estaba cambiando. En el año 479 a.C., llegó una de las batallas más decisivas de todo el conflicto: Platea. Allí, persas y griegos chocaron en una lucha feroz. La caballería persa intentó quebrar la formación enemiga, mientras los arqueros lanzaban oleadas de flechas para debilitar a sus rivales. Pero los hoplitas griegos, especialmente los espartanos, resistieron con una disciplina demoledora. Sus escudos, lanzas y formación cerrada convirtieron el campo de batalla en una muralla humana. Cuando los persas intentaron imponer su número, los griegos respondieron con un contraataque brutal. Espartanos y atenienses pelearon juntos con una fuerza devastadora, y en medio de esa locura, Mardonio decidió lanzarse al frente para levantar la moral de sus tropas. Quiso liderar con el ejemplo, pero terminó encontrando la muerte en pleno combate. Y con él, cayó también el ánimo del ejército persa. Sin su comandante, las tropas comenzaron a desordenarse. La retirada se convirtió en confusión, la confusión en pánico, y el pánico en una derrota total.
Los griegos aprovecharon ese momento y destruyeron lo que quedaba de la resistencia persa. Platea marcó el final real de la invasión. Desde ese momento, Persia dejó de ser la gran amenaza inmediata sobre Grecia, y las ciudades-estado griegas aseguraron su supervivencia. No fue solo una victoria militar, fue la prueba de que incluso el imperio más poderoso podía tambalear si enfrente tenía a un pueblo decidido a resistir. Mientras tanto, Jerjes ya estaba de vuelta en Persia. Allí intentó concentrarse en fortalecer su imperio desde dentro. Durante su reinado impulsó grandes construcciones, amplió Persépolis y mantuvo la imagen de grandeza que caracterizaba a la corte persa. Desde afuera todavía parecía un monarca todopoderoso, rodeado de lujo, riqueza y autoridad. Pero por dentro, el imperio ya mostraba grietas. La derrota en Grecia había dejado heridas políticas, tensiones internas y un ambiente cada vez más peligroso en la corte. El poder de Jerjes seguía siendo inmenso, pero ya no era intocable. Y al final, no fueron los griegos quienes acabaron con él. En el 465 a.C., Jerjes fue asesinado en su propio palacio como parte de una conspiración interna. Uno de sus hombres de confianza, Artabano, estuvo entre los responsables de la traición. Así terminó la vida del hombre que quiso someter a Grecia y que alguna vez fue visto como una figura casi divina. Después de su muerte, su hijo Artajerjes primero logró imponerse y ocupar el trono, frenando a los conspiradores y restaurando el control del imperio. Así terminó Jerjes. No cayó en el campo de batalla, ni murió enfrentando a sus enemigos de frente. Terminó rodeado de intrigas, traicionado por su propia gente y con una imagen marcada para siempre por un sueño que nunca pudo cumplir. Porque aunque bajo su mandato Persia siguió siendo enorme, rica y poderosa, su fracaso contra Grecia fue la mancha que nunca desapareció. La historia de Jerjes demuestra algo que se repite una y otra vez. El poder puede parecer eterno, pero no lo es. A veces, un imperio inmenso no cae por falta de fuerza, sino por exceso de orgullo. Y así, el hombre que quiso dominar a toda Grecia terminó convertido en una advertencia histórica. Incluso los reyes más grandes pueden ser derrotados, primero por sus enemigos y después por su propia soberbia. Después de la muerte de Leónidas, Grecia no quedó en paz. Quedó al borde del colapso. Mientras los 300 espartanos se convertían en leyenda, el imperio persa avanzaba como una tormenta imposible de detener. Y al frente de esa amenaza,